Lo que ocurrió en la cruz no fue solo historia, fue la decisión más profunda del universo. Pero hay una pregunta que sacude el alma. ¿Cómo puede morir Dios si es inmortal? Esta no es solo una duda teológica, es una ventana al misterio más grande que existe. Porque lo que pasó en el Gólgota no fue un accidente, fue un acto eterno. Jesús no solo fue crucificado, Él eligió entregarse y lo hizo por una razón, por amor. Hoy vamos a descubrir por qué ese sacrificio no fue simbólico, fue real, fue poderoso y sigue cambiando vidas hasta hoy. La muerte de Cristo fue una ruptura cósmica. No solo se partió el velo del templo, se partió el velo entre lo visible y lo eterno. Cada clavo, cada espina, cada gota contenía siglos de promesas selladas. Era el Edén llorando por su restauración. El grito de Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, fue el grito del Creador asumiendo el vacío del hombre. No fue debilidad, fue sustitución. Allí, el santo se hizo maldito para que el maldito pudiera ser santo. Génesis comenzó con una caída. Los evangelios nos muestran la redención. El grito silenciado del paraíso no fue el fin. Fue el inicio de una restauración que alcanzaría cada rincón del alma humana. Cristo no fue asesinado. Él se entregó. El inmortal descendió al valle del dolor por elección, no por imposición. En Juan 10:18, Él mismo dijo, «Nadie me la quita sino que yo la doy de mí mismo». La cruz no lo atrapó, Él la abrazó. Ese acto voluntario cambia todo. Porque si Dios es verdaderamente inmortal, entonces su muerte no fue debilidad, fue estrategia divina. Un Dios que siente, que llora, que sangra, pero que lo hace porque quiere salvar, no porque tiene que hacerlo. En la cruz, el dolor no fue solo físico, fue espiritual, emocional, eterno. Cristo llevó la carga de todos los pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Y lo hizo con los ojos fijos en nosotros. Él eligió el dolor para que tú y yo podamos elegir la vida. No existe amor más puro que el de alguien que, siendo inmortal, decide morir. Y no por sí mismo, sino por nosotros. Esa es la esencia de la cruz. No un símbolo de derrota, sino la prueba eterna de que el amor siempre toma la iniciativa. Dios, el Todopoderoso, sujetado por clavos humanos. El dueño del universo sostenido por una cruz hecha de árboles que Él mismo creó. La paradoja es absoluta, y sin embargo, todo en ella es intencional. Cada elemento del Calvario fue predicho. Desde el madero hasta la corona de espinas, todo respondía a un diseño profético. Salmo 22, escrito siglos antes, ya lo anticipaba. Horadaron mis manos y mis pies. Nada fue al azar, todo fue cumplimiento. La cruz representa la mayor contradicción. Muerte y vida, derrota y victoria, vergüenza y gloria. Es allí donde el cielo tocó la tierra, y el rey se vistió de siervo. El trono fue un madero y la corona una herida. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Pero esa paradoja es la base de nuestra fe. Porque si un Dios inmortal pudo elegir ser clavado, entonces ninguna herida nuestra es ignorada, ningún dolor es pequeño. Él conoce, Él entiende, Él redime. Esta es la gran pregunta. ¿Puede la muerte tocar al que es la vida? La respuesta es sí. Pero solo porque la vida decidió descender. Cristo no fue vencido por la muerte, Él la atravesó desde dentro. El Verbo se hizo carne, Juan 1:14, no solo para enseñar o sanar, sino para morir. Y al morir, rompió el poder de la muerte sobre los que creen. Él conocía la inmortalidad,
pero se despojó de ella para experimentar nuestra condición. Pero atención, su esencia divina no cesó. Él murió en su humanidad, pero su divinidad nunca fue corrompida. Este es el misterio de la encarnación. No un Dios que dejó de ser Dios, sino un Dios que se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Al morir, Jesús no perdió su poder, lo desplegó. No fue vencido, venció. Porque fue precisamente al morir que pudo decir, consumado es. La muerte creyó haber ganado, pero solo estaba cavando su propia tumba. No fue Roma, no fueron los clavos, no fue el Sanedrín, fue Él mismo quien se entregó. Desde antes de la fundación del mundo, el Cordero ya estaba destinado a ser inmolado. Apocalipsis 13:8. La cruz no lo sorprendió, fue parte de su plan eterno. Cristo no fue llevado a la cruz por la fuerza, fue guiado por el amor. Cada paso hacia el Calvario era una expresión de entrega total. Él conocía el dolor que vendría y aún así no retrocedió. Porque salvarnos era más importante que evitar el sufrimiento. El silencio de Jesús frente a sus acusadores no fue cobardía, fue majestuosidad. Como un cordero que va al matadero y no abre su boca, en este mundo actual vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Isaías 53:7, Él se dejó llevar porque sabía que ese sacrificio traería vida eterna a muchos. La entrega del Cordero Eterno es la mayor declaración de amor jamás registrada. Él no fue víctima, fue ofrenda. Y al entregar su vida abrió una puerta que ningún pecado, cadena o infierno puede cerrar. El amor humano tiene límites, el amor divino no. El amor de Cristo fue más allá de la inmortalidad, porque no solo decidió morir, decidió hacerlo por enemigos, por pecadores, por rebeldes. Romanos 5:8. Morir por alguien justo puede parecer noble, pero morir por aquellos que te rechazan, que te niegan, que te crucifican, eso solo lo hace un amor divino. Y eso fue lo que hizo Jesús. Su amor no dependía de nuestra respuesta, sino de su esencia. La cruz es el acto más alto de amor jamás visto. Es el infinito descendiendo al polvo, la gloria cubriéndose de vergüenza, el eterno entrando en el tiempo, todo por amor. Y ese amor sigue vigente hoy, intacto, vivo, llamando corazones. El que era inmortal decidió entrar en la muerte para mostrarnos que su amor no conoce fronteras. No fue un acto emocional, fue un pacto eterno. Y cada alma que responde a ese amor revive, porque fue amada antes de existir. Las cadenas del pecado eran gruesas, las del juicio implacables. Pero hubo un precio que ni las cadenas más antiguas pudieron resistir, el precio de la sangre de Cristo. No oro, no plata, sino sangre incorruptible. 1 Pedro 1:18-19. Cada alma cargaba una deuda imposible de pagar. El precio era alto, demasiado alto, pero el Hijo del Hombre vino a pagar lo impagable, y no lo hizo con poder visible, sino con humildad y dolor. Esa fue su moneda. Su vida ofrecida en nuestro lugar. Ningún sistema religioso, ningún sacrificio humano, ninguna obra nuestra podía quebrar esos eslabones. Pero cuando Cristo dijo, consumado es, los cielos registraron, deuda saldada.
La eternidad fue redimida en un instante de muerte. El precio fue la sangre del inmortal. Y al derramarla, Él rompió cadenas que siglos de religión no pudieron tocar. Su muerte no solo nos salvó, nos liberó. Y su libertad no tiene fecha de expiración. En el templo de Jerusalén, un velo separaba al pueblo de la presencia de Dios. Era grueso, sagrado, intocable. Solo el sumo sacerdote podía entrar y solo una vez al año. Pero cuando Cristo murió, ese velo se rasgó, de arriba a abajo. Mateo 27:51. Ese acto físico fue una declaración espiritual. El acceso a Dios ya no estaría restringido, ya no habría barreras. La muerte del Cordero abrió el camino al lugar santísimo. Lo que antes estaba oculto, ahora estaba disponible para todo corazón rendido. El velo rasgado fue la evidencia de que algo había cambiado para siempre. La sangre ya no debía ser de animales, sino que había sido derramada una sola vez, y para siempre. Hebreos 10, 19, 20. El sacrificio perfecto había sido hecho. Ahora, por medio de Cristo, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, no por méritos, sino por sangre, no por esfuerzo, sino por redención. El velo ya no existe, la presencia está abierta y el corazón del Padre nos espera. Cuando Jesús murió, hubo un silencio que lo cubrió todo. No fue un silencio de derrota, fue un silencio que gritaba redención. El cielo se oscureció, la tierra tembló y el templo se estremeció. Era como si toda la creación se inclinara en reverencia. Ese silencio no fue vacío, fue cargado de gloria. El Hijo había cumplido su misión. Las palabras ya no eran necesarias. Lo que tenía que decir, lo dijo con su sangre. Lo que tenía que hacer, lo hizo con su cuerpo quebrantado. En ese silencio, el infierno tembló. Creyó haber vencido, pero no entendió que estaba presenciando su derrota. Porque cuando Cristo entregó su espíritu, no perdió, liberó, redimió, venció. El silencio fue el preludio de la victoria. Hoy, ese mismo silencio sigue hablando, no con palabras, sino con poder. Cada vez que recordamos la cruz, el Gólgota vuelve a retumbar en el alma y nos recuerda, el Rey murió, pero su reino apenas comenzaba. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Números 23:19. Lo que Él promete, lo cumple. Y en la cruz, cada promesa del pacto antiguo encontró su cumplimiento. Cada símbolo, cada ritual, cada sacrificio apuntaba hacia ese madero. Desde Abraham hasta Moisés, el pacto hablaba de redención a través de sangre. Pero aquella sangre era solo una sombra, era provisoria, era un anuncio. El cumplimiento real llegó cuando el Hijo de Dios se ofreció a sí mismo como Cordero perfecto. Hebreos 8:6 nos dice que Cristo es mediador de un pacto superior, no uno escrito en tablas de piedra sino en corazones, no uno sellado con sangre de animales sino con su propia sangre. Él es el cumplimiento, la consumación, el amén de todas las promesas. Al morir, Jesús no quebró el pacto, lo completó, lo selló con su vida. Y nos invitó a entrar en una nueva relación con el Padre, donde ya no hay distancia, ya no hay miedo, ya no hay condenación, solo gracia, acceso y eternidad. En la cruz, el costado de Cristo fue abierto por una lanza. De allí brotaron sangre y agua. Juan 19:34. No fue solo una herida física, fue la manifestación visible del corazón de Dios, abierto por amor a la humanidad. Esa apertura revela que no hay barreras entre Dios y el hombre. El corazón divino ya no está escondido detrás de un velo. Está expuesto, visible, sangrante, pero accesible. Cada gota que salió de ese costado fue una invitación al perdón. La herida en el costado fue como una nueva creación. Así como Eva salió del costado de Adán, la iglesia nace del costado herido del segundo Adán. Esa sangre y esa agua sellaron el nuevo nacimiento de un pueblo redimido. En ese momento, el corazón de Dios no solo latía por nosotros,
sangraba por nosotros. Y desde entonces, todo aquel que se acerca con fe encuentra no un Dios lejano, sino un corazón que late eternamente por amor. Jesús no conoció pecado, pero fue hecho pecado por nosotros, según Corintios 5:21. En la cruz, el santo fue herido no por su culpa, sino por la nuestra. Cada latigazo, cada espina, cada clavo, fue el peso de nuestra rebelión sobre su cuerpo santo. Las heridas de Cristo no fueron un accidente, fueron el reflejo visible del pecado invisible. Lo que nosotros hicimos en oculto, Él lo cargó a plena luz del día. El que no merecía castigo fue castigado en nuestro lugar. La cruz no fue solo un lugar de sufrimiento físico, fue un tribunal espiritual. Allí el juez se hizo acusado. El inocente fue tratado como culpable, y lo hizo con amor, con firmeza, con propósito eterno, no por debilidad, sino por sustitución. Isaías lo declaró con claridad: molido fue por nuestras iniquidades, y al ser molido nos levantó, al ser herido nos sanó. Porque las marcas en su cuerpo son las llaves que abren las puertas de nuestra restauración, una corona de espinas, obra de burla humana, pero símbolo celestial. Lo que el mundo usó para humillar, el cielo lo transformó en señal de gloria, porque esa corona sangrante fue el primer paso hacia el trono eterno. Las espinas eran símbolo de maldición, Génesis 3:18. Al llevarlas sobre su cabeza, Cristo asumió nuestra condena desde la raíz, no solo por nuestros actos, sino por nuestra naturaleza caída. Él fue coronado con el dolor que nosotros provocamos. Cada espina fue una acusación. Cada gota de sangre que brotó de su frente, una respuesta de amor. Él no rechazó esa corona, la aceptó, porque sabía que detrás del dolor estaba la redención. Y tras la cruz, la exaltación. Esa corona sigue hablando, no de vergüenza, sino de victoria, porque el que fue coronado con espinas, ahora reina con gloria, y todo aquel que cree en él participa de su reino, no por obras, sino por gracia inmerecida. Las mismas manos que formaron al hombre del polvo fueron traspasadas por clavos. Las manos que sanaron, multiplicaron panes y calmaron tormentas, fueron perforadas por nuestra redención. ¿Puedes imaginarlo? El Creador herido por su creación. Cada clavo atravesó no solo carne, sino eternidad, porque esas manos no solo sostenían el universo, ahora sostenían nuestra salvación. No estaban atadas por debilidad, sino por amor voluntario. Él pudo bajar, pero eligió quedarse. En esas manos clavadas está escrito nuestro nombre. Isaías 49:16 dice: «He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida». No fue un símbolo poético, fue una realidad sangrante. Fuimos grabados en sus heridas, y hoy esas manos siguen extendidas, no para juzgar, sino para levantar, no para condenar, sino para abrazar. Las manos traspasadas del Salvador son ahora nuestra mayor seguridad de que nunca nos soltará. Un beso, símbolo de amor y afecto, se convirtió en señal de traición. Judas, uno de los 12, usó el acto más íntimo para entregar al inocente. No fue una traición cualquiera, fue la herida de un amigo, el dolor dentro del círculo más cercano. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Jesús no se sorprendió, Él ya lo sabía, y aún así no rechazó el beso. Le dijo: «Amigo, ¿con qué vienes?». Mateo 26:50. En lugar de odio, ofreció compasión. En lugar de resistencia, ofreció su mejilla, porque hasta la traición formaba parte del plan eterno.
Ese beso marcó el inicio de las horas más oscuras de la historia, pero también activó el cumplimiento del propósito. El traidor actuó y el Redentor avanzó. Lo que el enemigo quiso usar para destruir, Dios lo usó para redimir. Hoy, muchos aún besan a Cristo y lo traicionan con sus actos, pero Él sigue respondiendo con gracia, con verdad y con propósito. Porque incluso desde la traición, Él sigue cumpliendo su plan de salvación. Desde la sexta hasta la novena hora hubo tinieblas sobre toda la tierra. Mateo 27:45. El sol se ocultó. La creación entera pareció detenerse. La luz del mundo colgaba de una cruz y el universo temblaba. Pero esa oscuridad no fue victoria del mal. Fue la reacción de la creación ante la pasión de su creador. El cielo cubrió su rostro. La tierra estremeció su suelo. Era como si el universo entero supiera que algo eterno estaba ocurriendo. La luz no fue apagada, fue ofrecida. Y en medio de esa oscuridad brilló con más intensidad, porque solo en la noche más profunda se puede ver la gloria del sacrificio. Cristo no fue vencido por las tinieblas, las enfrentó y las venció. Cuando la oscuridad nos rodea, esa cruz sigue siendo faro. La luz sufriente que una vez fue levantada sobre el Gólgota sigue brillando. Y toda oscuridad que se atreva a acercarse tiembla ante la gloria del crucificado. Dios no olvida. Cada palabra profética fue cumplida con precisión divina en la cruz. Desde el Salmo 22 hasta Isaías 53, cada detalle anunciado siglos antes se hizo carne, se hizo herida, se hizo redención. La sangre de Cristo no fue solo sufrimiento, fue cumplimiento. Cada gota derramada fue un sello sobre las promesas. Cada herida, una señal de que el Dios que habla también actúa. Él no abandona lo que promete, lo lleva hasta el final. Jesús sabía que todo debía cumplirse. Juan 19:28. Por eso aceptó la copa, caminó hacia el Gólgota y soportó el peso, porque sabía que en su sangre fluía la fidelidad del Dios eterno. Nada se escapó. Todo fue parte del plan. Cada promesa bíblica sigue viva por esa sangre. Porque si Él cumplió la más dolorosa de las promesas, ¿cómo no cumplirá las de restauración y vida? Cada gota habla, cada herida recuerda. Su fidelidad es eterna. Desde la caída en Edén, el hombre y Dios quedaron separados. Un abismo inmenso dividía la santidad de la gloria y la miseria del pecado. Pero en la cruz se levantó un puente, un madero que conectó lo eterno con lo perdido. Cristo, colgado entre el cielo y la tierra, se convirtió en el único camino. Juan 14:6. No un camino más, el único. Él no vino a señalar la dirección, vino a ser la dirección. En su cuerpo roto se unieron lo divino y lo humano. Cada clavo que lo sostuvo en alto fue como un ancla entre dos mundos. Él soportó la carga de ambos, la justicia divina y la necesidad humana. Y al morir unió lo que estaba separado. Reconciliación perfecta, paz eterna. Ese puente sigue firme. No importa cuán lejos alguien se sienta de Dios, hay acceso, hay camino, hay redención. El abismo fue cerrado, el paso está abierto, y Jesús es el puente que nadie puede destruir. La muerte no tuvo la última palabra. Al tercer día, la piedra fue removida y el sepulcro quedó vacío. Cristo resucitó, no como mito, no como idea, como realidad gloriosa. La resurrección no fue el final, fue el principio de todo. Con su resurrección, Jesús no solo venció la muerte, redefinió la eternidad, mostró que hay vida más allá del dolor, esperanza más allá del sepulcro, gloria más allá de la cruz. El cielo fue redibujado, el destino del hombre reescrito, los cielos celebraron, los discípulos dudaron y luego creyeron. El mundo cambió.
porque aquel que estaba muerto vive para siempre, y su victoria es nuestra victoria, su resurrección nuestra certeza eterna. No seguimos a un mártir, sino a un rey resucitado, uno que pasó por la muerte y salió triunfante, y porque él vive, también nosotros viviremos. Esa es la promesa, esa es la esperanza, esa es la verdad que transforma todo. Cuando el velo del templo se rasgó, no solo se abrió un espacio físico, se abrió el acceso al testimonio eterno. Ya no serían necesarios los rituales repetidos, porque el verdadero testigo del amor de Dios estaba colgado de un madero y pronto resucitado. Cristo no solo vino a hablar de Dios, Él es la expresión misma del Padre. Hebreos 1:3. Y al morir, dejó testimonio eterno de que el cielo había intervenido. El velo rasgado es la firma del Padre sobre el sacrificio del Hijo. Ese testimonio no se borra con el tiempo. Cada generación que mira a la cruz puede ver detrás del velo un trono de gracia, no de juicio, una puerta abierta, no cerrada, un testigo fiel que habla aún desde la eternidad. El testimonio de Cristo vive en los corazones que creen. Ya no necesitamos altares de piedra ni sacerdotes humanos. El testigo eterno habita entre nosotros, y su voz aún dice: «Venid a mí, y yo os haré descansar». Cuando Jesús resucitó, no fue un acto silencioso. Aunque la tumba estaba sellada, la voz del Padre resonó en la eternidad: «Levántate, hijo mío», y la muerte no pudo resistir. El sepulcro se abrió porque la vida había hablado más fuerte. El poder que resucitó a Cristo no fue humano, fue divino. Fue la validación del cielo al sacrificio cumplido. Fue el amén del Padre al consumado es del Hijo. Fue la evidencia de que la obediencia perfecta tiene recompensa eterna. Romanos 8:11 dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús habita en nosotros. No fue una excepción, fue un modelo, porque así como Él se levantó, también nosotros seremos levantados. La voz que rompió el sepulcro sigue hablando, y cada vez que esa voz toca un corazón, algo resucita: sueños rotos, vidas vacías, almas perdidas. La resurrección no es solo un evento pasado, es un poder presente y es la certeza del futuro glorioso que nos espera. En Cristo lo eterno se hizo tocable. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Juan 1:14. Lloró, sangró, murió, no porque necesitara hacerlo, sino porque quiso acercarse. El inmortal se revistió de mortalidad para alcanzarnos. Cada debilidad que Cristo experimentó fue una forma de acercarse a nuestra condición. No fue indiferente al dolor, al hambre, al rechazo. Él los vivió. Y al hacerlo, santificó cada rincón de nuestra fragilidad. Pero aunque su cuerpo fue frágil, su propósito fue eterno. La eternidad no fue limitada por la carne, fue revelada a través de ella. Jesús no vino solo a salvar, vino a habitar, a comprender, a redimir desde dentro. Cuando sentimos que nuestra debilidad nos aleja de Dios, recordemos: la eternidad ya habitó la fragilidad, y esa presencia lo transforma todo. Lo frágil se vuelve sagrado cuando Dios lo toca. Jesús lo dijo con claridad: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Su muerte no fue el final, fue el inicio de una cosecha eterna. El grano cayó, fue sepultado, y por 3 días pareció que todo había terminado, pero ese grano tenía vida divina. Y al resucitar, trajo consigo una multitud de hijos, redimidos por su sangre, nacidos del mismo Espíritu. Cada herida fue una semilla, cada lágrima un riego, cada silencio una preparación del terreno. Y cuando todo parecía perdido, brotó la vida. La cruz fue el campo, la resurrección, la cosecha. Cada creyente es fruto de esa siembra. Y así como Cristo murió y resucitó, también nosotros llevamos ese patrón en el alma. Morimos al pecado para vivir en la gloria.
Porque en el reino de Dios la muerte no es el fin, es la puerta. La cruz parecía derrota, un hombre desnudo, sangrante, abandonado por todos. Pero lo que el mundo vio como fracaso, el cielo celebró como victoria. Porque en esa entrega Cristo despojó a los principados y potestades. Colosenses 2:15. El sacrificio no fue pasividad, fue estrategia divina. Fue la trampa perfecta para vencer al mal con el bien. No con espadas, sino con sangre. No con ejércitos, sino con obediencia. No con gritos, sino con silencio. Y esa victoria no es simbólica, es real, es completa. La muerte fue vencida, el pecado derrotado, el enemigo expuesto. Y esa victoria no se quedó en el pasado, fue transferida a todo aquel que cree en el Hijo. Hoy no luchamos por victoria, luchamos desde la victoria, porque el Cristo que fue crucificado ahora vive, y su victoria es nuestra bandera, nuestro refugio, nuestra seguridad eterna. No hubo trono de oro ni palacio brillante. El rey fue coronado en la cruz. Su cetro fue un clavo, su manto una túnica manchada, su trono un madero ensangrentado. Pero en ese momento el cielo reconoció, el Cristo era rey. Pilato escribió, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Juan 19:19. Lo hizo con burla, pero sin saberlo estaba declarando la verdad eterna. Porque Cristo no necesitó una coronación humana para ejercer su reinado. Lo hizo desde la entrega. Su corona de espinas brillaba más que la de los emperadores. Su trono de dolor trajo más poder que cualquier reino terreno, porque su reinado no es de este mundo, pero transforma todos los mundos. Su autoridad nace del amor, no del dominio. Hoy, Cristo reina, no porque fue aclamado, sino porque fue crucificado. Su reinado comienza en el corazón de quienes creen y se extenderá sin fin. El Rey fue entronizado en la cruz y su gobierno es eterno. En medio del mayor dolor, Jesús pronunció palabras de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esa frase resume el corazón de Dios. Misericordia incluso ante la traición, compasión incluso ante el rechazo. La muerte esperaba un grito de venganza, el infierno esperaba odio, pero del corazón del Salvador brotó gracia, porque su misión no era castigar, sino redimir. No vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Juan 3:17. Esa misericordia no fue débil, fue poderosa, porque desarmó la justicia que nos condenaba y ofreció un camino de reconciliación. Desafió la muerte misma, porque mientras moría, ofrecía vida. Y hoy esa misma misericordia sigue viva. No importa lo profundo del pecado, su gracia es más profunda. No importa cuán lejos alguien esté, su perdón alcanza. La cruz gritó misericordia, y ese grito aún resuena. El cielo tenía un precio, y ese precio era la vida del Hijo del Hombre. Él mismo lo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Su sangre fue la moneda. Ninguna riqueza terrenal podía abrir las puertas eternas. Ningún sacrificio humano podía alcanzar la santidad perfecta. Solo uno sin mancha, sin pecado, eterno, podía pagar el precio completo, y lo hizo. Hasta la última gota, el pago no fue negociado, fue total. Jesús no entregó parte de sí, se entregó por completo. Su cuerpo quebrado, su alma angustiada, su espíritu rendido, todo fue ofrecido como rescate por nosotros, y ese precio pagado no fue en vano. Cada alma que cree en Él lleva el sello de ese pago eterno. No debemos más. Ya no estamos condenados, porque el precio fue pagado por el Hijo del Hombre. En el huerto de Getsemaní, el Cordero Inmortal lloró, sudó como gotas de sangre, clamó con angustia. Allí, el dolor no era físico aún, era espiritual, porque él sentía el peso de lo que venía, cargar el pecado del mundo entero. Jesús no fue indiferente al sufrimiento. Él
lo sintió en su alma. No solo fue Dios, fue hombre. Lloró como hombre, tembló como hombre, pero amó como Dios. Su humanidad no restó divinidad, la expresó. Las lágrimas del Cordero fueron el preludio del sacrificio. Cada una decía, vale la pena. Cada súplica al Padre era una reafirmación de su entrega. No buscaba escapar, buscaba obedecer, aunque costara todo. Y al ser envuelto en lágrimas, nos envolvió en esperanza, porque su dolor nos trajo consuelo, su angustia, paz, su entrega, redención. El Cordero inmortal lloró, para que tú no llores solo jamás. Hebreos 12:24 declara que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel clamaba justicia, pero la de Cristo clama perdón. No envejece, no se silencia, no pierde poder. Habla más fuerte que el tiempo mismo. Esa sangre no fue derramada en vano. Cada gota tiene eco eterno. No solo limpia el pasado, santifica el presente y garantiza el futuro. Habla en el cielo, en la tierra y en los corazones rendidos a su amor. El tiempo pasa, las voces cambian, las generaciones se suceden, pero la sangre del Cordero sigue diciendo, he pagado. Y ese testimonio es más fuerte que cualquier acusación, más firme que cualquier condena. Hoy, esa sangre sigue hablando, no en los altares antiguos, sino en los corazones transformados. Y cada vez que el enemigo quiere recordarte tu culpa, la sangre responde, perdonado. Esa es la voz más poderosa del universo. En la cruz no solo brotó sangre, brotó perdón. Cada herida abierta en el cuerpo de Cristo fue una fuente de gracia. No solo se abría su carne, se abría el cielo. Desde sus llagas fluía una redención que ningún hombre podía fabricar. El perdón no vino después del sacrificio, vino durante. Jesús no esperó la resurrección para ofrecerlo. En medio del dolor ya lo declaraba. En medio del rechazo ya lo derramaba. Porque el perdón es su esencia, no su respuesta. Cada gota que caía al suelo era una declaración. No estás condenado. No fue un perdón genérico, fue personal. Cada herida hablaba el nombre de quienes lo crucificaban y también el de quienes un día creerían. Hoy ese perdón sigue cayendo desde sus heridas y alcanza a quienes piensan que no hay salida. La cruz no es solo símbolo de muerte, es la fuente inagotable del perdón eterno, y su sangre aún tiene poder para limpiar. El pecado había separado, la santidad no podía convivir con la rebelión, pero Dios no se resignó. En la cruz, Él mismo tomó la iniciativa. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. La reconciliación no fue un acuerdo humano, fue una obra divina. No fue un esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios, sino un descenso de Dios para abrazar al hombre. Fue un acto de humildad, pero también de justicia. En Cristo, la enemistad fue destruida. El abismo fue cerrado. El Padre extendió sus brazos desde la cruz, y todo aquel que se acerca es recibido, restaurado, reconciliado. No por méritos, sino por gracia. Hoy no somos extraños, somos hijos, no estamos lejos, estamos en casa. La cruz fue el puente, pero también fue la bienvenida. Dios no solo nos perdonó, nos adoptó, y nada podrá separar lo que fue reconciliado en Cristo. La cruz no es solo historia, es fundamento, es el centro de todo. Lo que ocurrió en el Gólgota sostiene el universo espiritual. Es invisible a los ojos humanos, pero es el pilar eterno de la fe cristiana. No creemos en ideas, creemos en un hecho, que Dios murió por nosotros, y ese hecho tiene un poder que transforma. 1 Corintios 1:18 lo dice claro. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. El fundamento de nuestra fe no es una doctrina fría, sino un sacrificio ardiente. No son palabras vacías, sino una sangre real. La cruz sostiene nuestra identidad, nuestra esperanza, nuestro destino.
Hoy, cada paso de fe que damos se apoya en ese fundamento. Cada oración, cada adoración, cada lágrima encuentra sentido en la cruz, porque si Él dio todo por nosotros, entonces no hay nada que Él no pueda hacer. En medio del dolor, Jesús gritó, «Consumado es». Juan 19:30. No fue un susurro débil, fue un grito de victoria. No era un lamento, era una declaración eterna. Todo estaba hecho, todo estaba cumplido. Ese grito no fue el fin de una vida, fue el inicio de una esperanza que no muere. Consumado es, significa que ya no hay condena, que el precio fue pagado, que la victoria fue asegurada. Nada más debe añadirse. Él lo hizo todo. Cada vez que el enemigo acusa, ese grito responde. Cada vez que el corazón duda, ese grito reafirma. No tenemos que luchar por aceptación, ya fuimos aceptados. No tenemos que probar nuestro valor, ya fue demostrado en la cruz. Hoy, consumado es, resuena en cada rincón del alma redimida. Es el canto de los redimidos, la paz de los quebrantados, la seguridad de los perseguidos. Y nos recuerda, si Él lo consumó, entonces podemos descansar. Han pasado milenios, pero la cruz no ha perdido su voz. Su eco aún resuena en montañas, ciudades, desiertos y corazones. Aquel grito en Gólgota partió la historia en dos y sigue transformando cada rincón del mundo. No fue solo un evento histórico, fue un evento eterno. Cada siglo ha sido tocado por su mensaje. Reyes han caído, imperios han desaparecido, ideologías han cambiado. Pero la cruz permanece firme, inamovible, inquebrantable, porque lo que ocurrió allí no fue humano, fue divino. Fue el cielo tocando la tierra, y ese toque no fue momentáneo, fue para siempre. Por eso, cada generación que se arrodilla ante la cruz se une a ese eco que jamás se extinguirá. Tú escuchas ese eco, no es un llamado débil, es un rugido de amor. La cruz aún habla, y si escuchas con el corazón, oirás su voz. Te amé con amor eterno, y por eso vine por ti. No fue solo un milagro físico, fue un giro eterno. Cuando Cristo resucitó, el eje de la historia cambió. Lo imposible se hizo realidad. La muerte, que siempre había vencido, fue derrotada públicamente. Y desde ese día, el mundo nunca más fue el mismo. Antes del Gólgota, la humanidad caminaba sin redención plena. Después de la resurrección, la gracia se desató sobre la tierra. No se trató de una religión más, sino del inicio de una nueva creación, 2 Corintios 5:17. El milagro no solo afectó al cielo, tocó nuestras vidas, nos dio acceso, nos dio propósito, nos dio destino. Porque si la tumba no pudo detener a Cristo, entonces tampoco hay tumba que detenga sus promesas. Hoy, cada alma que cree camina bajo la sombra de ese milagro. No vivimos de nostalgias religiosas, sino del poder del resucitado. Y ese poder sigue cambiando historias, una vida a la vez. Todo regalo tiene un precio, pero el de la cruz fue el más alto. Para que recibiéramos vida eterna, Cristo pagó con su sangre. Para que tuviéramos acceso al cielo, Él fue despojado de la gloria. Para que fuésemos llamados hijos, el Hijo fue entregado. El dolor de Cristo no fue estéril, fue fértil. Cada sufrimiento produjo redención, cada lágrima sembró esperanza, cada herida abrió una puerta. Del dolor más profundo nació el regalo más precioso, la salvación eterna. Ese regalo no se compra, no se gana, no se negocia. Se recibe por fe, con humildad, con gratitud. Y cuando lo recibimos, el dolor de Cristo se convierte en nuestro gozo. Su cruz en nuestra victoria, su muerte en nuestra vida. El regalo sigue disponible, envuelto no en papel, sino en amor, no en cajas, sino en clavos. Y quien lo abra encontrará el tesoro que ningún mundo puede ofrecer, la eternidad con Dios. A simple vista, los clavos fueron símbolos de tortura, pero en el reino de Dios, lo vil es transformado. Esos clavos se convirtieron en raíces y de ellos floreció gloria.
porque la gloria de Cristo no vino pese a su dolor, sino a través de él. La cruz fue la planta y la gloria, el fruto. Cristo fue sembrado en debilidad, pero resucitó en poder. 1 Corintios 15:43. Los clavos lo sostuvieron al madero, pero el amor lo sostuvo en obediencia, y esa obediencia fue glorificada por el Padre. Los discípulos huyeron, pero luego predicaron con valentía. El mundo se burló, pero luego cayó de rodillas, porque donde había clavos, ahora hay tronos. Donde había muerte, ahora hay gloria. Si estás atravesando dolor, recuerda esto: Dios hace florecer gloria sobre clavos. Y lo que ahora parece oscuro puede ser el inicio de una transformación eterna. Solo confía en el jardinero que hace nueva toda cosa. Antes de Cristo, la eternidad era un misterio lejano, pero en Él se hizo cercana. La vida eterna no es solo duración, es presencia. Y esa presencia habita hoy en cada corazón que cree. La eternidad dejó de ser teoría y se hizo experiencia. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. No tendrá, tiene. Porque la eternidad comienza ahora, cuando su Espíritu habita en nosotros. No es solo un destino futuro, es una realidad presente. El corazón humano fue creado para el infinito, pero solo en Cristo encuentra plenitud. Solo Él puede llenar ese vacío que nada terrenal satisface, porque solo lo eterno puede saciar lo eterno. Hoy la eternidad está al alcance. No se mide en años, se mide en Cristo. Y si Él habita en ti, entonces ya has comenzado a vivir para siempre. No esperes más. Abraza la eternidad que ya fue dada. Parecía un final, un sepulcro cerrado, un cuerpo inerte, pero fue el inicio del reinado más glorioso de la historia, porque el Dios que murió ahora vive para siempre, y su trono no tiene fin. Apocalipsis 1:18. La muerte pensó que lo había vencido, pero al tercer día, el Hijo del Hombre se levantó con autoridad, y no solo resucitó, ascendió, fue coronado, fue entronizado, y ahora reina sobre todo nombre. Su reinado no se basa en poder militar, sino en poder redentor. No impone, transforma. No conquista con espadas, sino con amor, y cada rodilla que se dobla ante Él lo reconoce. Jesús es el Señor. Hoy un Dios que fue crucificado gobierna el universo, y su corona que antes fue de espinas ahora brilla con gloria eterna. Él murió, pero su muerte dio inicio a un reino que no termina, y ese rey viene pronto. En el silencio del sepulcro, cuando todo parecía perdido, el poder de Dios trabajaba en secreto. Como semilla enterrada en tierra fría, la muerte de Cristo germinaba vida. Lo que los hombres vieron como derrota, el cielo lo celebraba como victoria. Porque en el reino de Dios, los finales son siempre nuevos comienzos. El tercer día no fue casualidad, fue promesa cumplida. Como Jonás en el vientre del gran pez, Cristo estuvo en el corazón de la tierra el tiempo exacto que había profetizado. Y cuando resucitó, no solo venció la muerte, venció todo lo que la muerte representa: el pecado, la desesperanza, la separación eterna. Las mujeres que fueron al sepulcro llevaban especias para ungir un cadáver, pero encontraron la tumba vacía y un mensaje angelical: no está aquí, ha resucitado. Lucas 24:6. Sus lágrimas de dolor se transformaron en lágrimas de gozo, porque donde esperaban encontrar muerte, hallaron vida. Donde buscaban despedirse, fueron comisionadas a anunciar. Los soldados que custodiaban la tumba temblaron como muertos ante el poder de la resurrección. Aquellos que habían sido testigos de su crucifixión, ahora eran testigos involuntarios de su victoria. El sello romano fue roto, no desde afuera, sino desde adentro, porque ningún poder terrenal puede contener al Dios de la vida. Cuando Jesús apareció a sus discípulos, les mostró sus heridas, no para recordarles su dolor, sino para confirmarles su identidad.
Las cicatrices no eran señales de derrota, sino trofeos de amor. Cada marca en sus manos y pies contaba la historia de su entrega voluntaria por la humanidad perdida. Tomás, el escéptico, necesitaba tocar para creer. Pero cuando puso su dedo en las heridas del Salvador, no solo tocó carne resucitada, tocó amor eterno. Su incredulidad se desplomó ante la realidad de Cristo vivo y su corazón exclamó: «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. Las dudas se convirtieron en adoración. La ascensión no fue una despedida, sino una coronación. Cristo no abandonó la tierra, la gobernó desde el cielo. Se sentó a la diestra del Padre, no como un invitado, sino como heredero de todo. Su trono está establecido para siempre y desde allí intercede por cada alma que clama su nombre. El Espíritu Santo que envió no es un consuelo por su ausencia, sino la garantía de su presencia perpetua. Es Cristo mismo habitando en nosotros, transformándonos de gloria en gloria, porque el que resucitó de los muertos ahora vive en cada corazón que le recibe. Su poder no disminuyó, se multiplicó. Hoy, mientras esperamos su segunda venida, vivimos en el poder de su primera victoria. Cada domingo es un recordatorio de que la muerte fue vencida. Cada oración es un acceso directo al trono de gracia. Cada prueba es una oportunidad de experimentar su poder resucitador en nuestras propias vidas. Y cuando Él regrese, no vendrá como el Cordero que quita el pecado del mundo, sino como el León de la tribu de Judá que establece justicia eterna. Entonces todo ojo le verá, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, porque el que murió en una cruz viene en gloria para reinar para siempre. Maranata, ven Señor Jesús. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia parece tener un hueco extraño justo al principio? Te voy a contar algo que me voló la mente cuando lo descubrí, y probablemente hará lo mismo contigo. Imagínate por un momento que todo lo que creías saber sobre los primeros versículos de la Biblia estaba incompleto, que entre las líneas iniciales del Génesis se esconde una historia tan épica y misteriosa que cambiaría completamente tu perspectiva de la fe, la creación y el propósito de la humanidad. Esto no es teoría conspirativa religiosa, es teología profunda que la mayoría de creyentes nunca ha explorado. Cuando abres tu Biblia y lees, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, automáticamente asumes que lo siguiente es una secuencia natural y ordenada. Pero detente un segundo. El versículo que sigue dice algo completamente inesperado. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre esto? Si Dios acaba de crear algo perfecto, ¿por qué inmediatamente nos dice que está en caos total? Es como si fueras a ver la construcción de una casa nueva y te dijeran: acabamos de construir esta hermosa casa, y luego agregarán: pero está completamente destruida y en ruinas. Data no tiene sentido lógico, ¿verdad? Aquí es donde se pone fascinante. En el idioma original, el hebreo, esas palabras desordenada y vacía son tohu va bohu. Pero estos términos no describen algo que simplemente no está terminado. Describen devastación total, como si algo hubiera sido completamente aniquilado. Es la diferencia entre un terreno baldío esperando construcción y un edificio que fue bombardeado. Los eruditos hebreos nos dicen que estas palabras implican destrucción previa, no ausencia de creación. Imagínate que llegas a una ciudad y todo está en ruinas. No dirías que la ciudad nunca existió, dirías que algo terrible le pasó. Eso es exactamente lo que sugiere el texto hebreo original. Esto nos lleva a una propuesta que ha fascinado a teólogos durante siglos, la teoría del intervalo o gap theory. Esta sugiere que entre el primer y segundo versículo del Génesis existe un período de tiempo no especificado, posiblemente millones de años, durante el cual
sucedieron eventos cósmicos de proporciones inimaginables. ¿Te imaginas? Un mundo anterior al nuestro, una civilización perdida en el tiempo, seres que habitaron la tierra antes que Adán respirara por primera vez. No estoy hablando de ciencia ficción. Estoy hablando de teología seria, respaldada por evidencia bíblica que vas a escuchar en los próximos minutos. El libro de Job nos da una pista increíble. Cuando Dios le habla a Job, le dice: ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién puso sus medidas? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Pero lo más revelador viene después, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Momento, si los hijos de Dios, que los eruditos interpretan como seres angelicales, ya estaban celebrando cuando se fundó la tierra, ¿qué estaban haciendo allí? ¿Dónde vivían antes? ¿Cuál era su mundo? Esta no es la única referencia. A lo largo de la Escritura encontramos pistas de una realidad anterior que la mayoría pasa por alto. Las profecías de Isaías y Ezequiel nos hablan de un ser llamado Lucero, hijo de la mañana, un príncipe celestial de belleza y sabiduría incomparables que se rebeló contra el Altísimo. Pero aquí viene lo interesante. Esta rebelión no sucedió después de Adán, sucedió mucho antes. Ezequiel 28 nos dice que este ser estaba en Edén, en el huerto de Dios, pero no el Edén de Adán. Un Edén anterior, un mundo que existía antes de que nuestro planeta fuera reformado en Génesis 1:3. ¿Puedes imaginar la magnitud de este drama? Un imperio celestial en rebelión, mundos enteros sumidos en guerra espiritual, la creación misma temblando bajo el peso de una insurrección cósmica. La Escritura nos dice en Judas que hay ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada y los ha reservado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Estos no son ángeles que pecaron durante la era humana. Son seres que participaron en una transgresión tan masiva que fueron encadenados en tinieblas desde antes de que existiera la civilización humana. ¿Qué hicieron? ¿Qué rebelión fue tan severa que ameritó la destrucción completa de mundos enteros? La palabra abismo en Génesis 1:2 es tehom en hebreo y aparece en toda la Biblia asociada con juicio divino y confinamiento espiritual. En Apocalipsis es el lugar donde el diablo será encadenado durante el milenio. Cuando el texto dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, no está describiendo ausencia de luz. Está describiendo un planeta convertido en prisión cósmica, sumergido en juicio espiritual. Imagínate la Tierra no como un planeta en construcción, sino como un mundo post-apocalíptico. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Devastado por una guerra que sacudió los fundamentos mismos del universo. Cuando Dios dice, sea la luz, en el versículo 3, no está creando la luz por primera vez. Está proclamando victoria sobre las tinieblas que habían dominado un mundo destruido. Es una declaración de guerra contra el caos que había reinado. Nota que el sol, la luna y las estrellas no son creados hasta el día cuarto. Entonces, ¿qué luz apareció primero?
la luz de la presencia misma de Dios, penetrando un mundo que había estado sumergido en tinieblas espirituales. No es coincidencia que a lo largo de toda la Biblia, la luz representa la presencia divina rompiendo las tinieblas del enemigo. Aquí es donde todo cobra sentido magníficamente. Dios no abandonó un mundo destruido, lo restauró, no eliminó a un enemigo derrotado, lo usó para un propósito mayor. La creación de Adán no fue el comienzo de todo, fue el comienzo de la fase 2 del plan maestro divino. Un nuevo experimento, una nueva raza, una nueva oportunidad de demostrar que la creación puede vivir en armonía con su creador. Pero también explica por qué la serpiente ya estaba en el jardín. No llegó después de la creación de Adán, ya estaba allí, esperando, como un criminal liberado bajo vigilancia, buscando su oportunidad de sabotear el nuevo plan divino. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que la humanidad no es solo otra especie creada. Somos la respuesta divina a una rebelión antigua. Somos la declaración de Dios de que su plan original puede funcionar, incluso después del fracaso masivo de seres más poderosos que nosotros. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Por eso el enemigo nos odia tanto. No somos solo otra creación. Somos la prueba viviente de que Dios puede lograr lo que Lucifer dijo que era imposible. Seres libres que eligen voluntariamente obedecer y amar a su Creador. ¿Alguna vez te has preguntado por qué encontramos fósiles de criaturas gigantescas que no encajan en ningún periodo conocido de la historia humana? ¿Por qué existen estructuras megalíticas que parecen requerir tecnología que supuestamente no existía? ¿Y qué hay de los descubrimientos arqueológicos que constantemente desafían nuestros cronogramas establecidos? Podría ser que estamos viendo evidencia física de ese mundo anterior, esa civilización perdida entre los versículos. La ciencia y la fe no tienen que estar en conflicto. Quizás la ciencia está detectando los restos de la creación original, los fragmentos de mundos que existieron antes de nuestro nuevo comienzo. Esto también explica la intensidad de la guerra espiritual que experimentamos. No estamos luchando contra un enemigo nuevo. Estamos enfrentando a un adversario que ha estado perfeccionando sus tácticas durante eones. La tentación en el Edén no fue su primer intento de corromper la creación, fue su primer intento de corromper la nueva creación. Ya había logrado destruir un mundo anterior, ahora quería repetir su éxito con nosotros. Pero aquí hay algo poderoso. Nosotros tenemos algo que esa creación anterior no tuvo. Tenemos el aliento directo de Dios en nuestras narices. Fuimos hechos a su imagen de una manera que ningún ser anterior experimentó. Apocalipsis nos dice que Cristo es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa esto? Que el plan de redención no fue una idea de último momento después de que Adán pecara. El plan de salvación existía antes de que el primer mundo fuera destruido, antes de que Lucifer se rebelara, antes de que cualquier cosa fuera creada. Dios sabía que habría caídas, rebeliones y destrucción, y ya tenía la respuesta. Esto significa que tu salvación no es un accidente o una improvisación divina. Es parte de un plan maestro que se extiende a través de múltiples eras, múltiples mundos, múltiples realidades. Cuando entiendes que somos parte de un plan que comenzó antes de mundos anteriores, tu perspectiva de la vida cambia radicalmente. No estás aquí solo para vivir, trabajar y morir. Estás aquí como parte de una misión cósmica.
Cada vez que eliges el bien sobre el mal, cada vez que decides obedecer a Dios en lugar de rebelarte, cada vez que muestras amor en lugar de odio, estás participando en una declaración universal que resuena a través de dimensiones espirituales. Los ángeles que no cayeron te están observando. Los demonios que cayeron te están atacando. Y Dios te está usando para demostrar su punto, que la creación libre puede elegir el amor. Pedro menciona en su segunda carta los cielos que existieron antes y la tierra que pereció. ¿Estaba hablando solo del diluvio de Noé? ¿O se refería a una destrucción aún más antigua, la que sucedió entre Génesis 1:1 y 1:2? La Biblia está llena de referencias a estos misterios, pero están codificadas, esperando que las generaciones con hambre de verdad las descifren. Proverbios dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Dios no esconde estas verdades para confundirnos, las esconde para que las busquemos, como tesoros enterrados esperando ser descubiertos. A lo largo de toda la historia bíblica vemos el mismo patrón una y otra vez: caída, juicio, restauración. Israel cae, es juzgado, es restaurado. El templo es destruido, luego reconstruido. La humanidad peca, pero se ofrece redención. Este no es solo un patrón histórico, es el patrón del corazón de Dios. Él es un restaurador por naturaleza. No abandona lo que ha creado, sin importar cuán corrompido se haya vuelto. Si restauró un mundo entero después de una destrucción cósmica, ¿qué no podrá hacer en tu vida personal? Tal vez te sientes insignificante en el gran esquema de las cosas. Pero cuando entiendes que eres parte de un plan que se extiende a través de eras cósmicas, que tu existencia es una respuesta divina a rebeliones antiguas, que cada decisión tuya tiene ramificaciones espirituales que no puedes ver, tu perspectiva cambia completamente. No eres un accidente cósmico, eres una declaración intencional de Dios al universo entero. Efesios nos dice que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas no son fuerzas que aparecieron ayer. Son entidades que han estado operando desde antes de que existiera la civilización humana. Tienen experiencia, estrategias desarrolladas a lo largo de milenios y conocimiento de dimensiones de la realidad que nosotros apenas comenzamos a comprender. Pero aquí está la buena noticia. El mismo Dios que ya los derrotó una vez puede hacerlo de nuevo y nos ha dado autoridad para participar en esa victoria. La Biblia promete cielos nuevos y tierra nueva. Algunos piensan que esto es solo poético, pero cuando entiendes que ya hubo mundos anteriores que fueron destruidos y restaurados, te das cuenta de que Dios literalmente va a crear una nueva realidad física. Esta no será la primera vez que Él transforma completamente la estructura misma de la existencia. Ya lo ha hecho antes y lo hará de nuevo, pero esta vez será permanente. No habrá más rebeliones, no más caídas, no más destrucciones. El ciclo finalmente se completará con victoria total y eterna. ¿Por qué Dios no nos dice explícitamente todo sobre estos mundos anteriores? ¿Por qué deja estas verdades en códigos y pistas dispersas a lo largo de la Escritura? Porque quiere que crezcamos en sabiduría buscándolas. Quiere que desarrollemos una relación íntima con su Espíritu que nos guíe a toda verdad. Las verdades fáciles las acepta cualquiera. Las verdades profundas las buscan solo aquellos que realmente tienen hambre de conocer a Dios. Cuando comienzas a estudiar estos misterios, algo cambia en tu relación con Dios. Dejas de verlo solo como el Dios de tu vida personal y comienzas a vislumbrar al Dios de múltiples universos, múltiples eras, múltiples dimensiones de realidad. Tu fe se expande, tu adoración se profundiza,
Tus problemas cotidianos se ponen en perspectiva cuando entiendes que eres parte de una saga cósmica que se extiende mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver. Pero esto no es solo conocimiento académico. Tiene aplicaciones prácticas inmediatas en tu vida diaria. Cuando enfrentas oposición, recuerda que estás luchando contra enemigos que han perfeccionado sus ataques durante milenios, pero que ya fueron derrotados por tu Dios. Cuando te sientes pequeño e insignificante, recuerda que eres parte de un plan maestro que existía antes de que los mundos fueran formados. Cuando todo parece perdido en tu vida, recuerda que sirves a un Dios que especializa en restaurar cosas que parecen destruidas para siempre. La mayoría de los cristianos viven con una perspectiva temporal limitada. Ven solo su vida, su familia, su generación. Pero cuando entiendes las dimensiones cósmicas de la historia de Dios, desarrollas lo que yo llamo visión eterna. Comienzas a ver que tus luchas actuales son parte de una guerra más grande, que tus victorias contribuyen a un triunfo más amplio, que tu fidelidad tiene ramificaciones que se extienden mucho más allá de lo que puedes imaginar. Con gran conocimiento viene gran responsabilidad. Cuando entiendes estas verdades, no puedes seguir viviendo como si fueras solo otro habitante más del planeta. Eres un agente de restauración en un mundo que ha experimentado múltiples caídas. Eres un embajador de luz en un planeta que ha conocido tinieblas cósmicas. Eres un representante de esperanza en una realidad que ha visto destrucción y renovación. Esto es solo la superficie de misterios que se extienden hasta profundidades que aún no hemos explorado. Hay capas sobre capas de revelación esperando a aquellos que están dispuestos a ir más allá de la teología superficial. ¿Estás dispuesto a ser uno de esos buscadores? ¿Estás listo para ver tu fe expandirse hacia dimensiones que nunca imaginaste? Tal vez mientras escuchas esto, te das cuenta de que estás en tu propio momento. Génesis 1:2. Tal vez tu vida se siente desordenada y vacía. Tal vez las tinieblas están sobre la faz de tu abismo personal. Pero recuerda, ese no es el final de la historia. Es la configuración para que Dios diga, sea la luz en tu situación. El mismo Dios que restauró un mundo destruido puede restaurar una vida quebrantada. El mismo poder que transformó caos cósmico en orden divino puede transformar tu confusión personal en propósito claro. No permitas que estos misterios permanezcan como simple conocimiento intelectual. Permíteles transformar tu relación con Dios, tu comprensión de tu propósito y tu perspectiva de la realidad misma. Estás viviendo en un universo mucho más grande, mucho más misterioso y mucho más lleno de propósito de lo que jamás imaginaste. Y tienes un papel específico que desempeñar en la continuación de esta historia cósmica. La pregunta no es si estas cosas son verdad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta revelación ahora que la conoces? Una vez que comprendes que la realidad tiene múltiples capas, la física que vemos, la espiritual que sentimos y la cósmica que apenas vislumbramos, tu forma de vivir debe cambiar radicalmente. Ya no puedes tomar decisiones basadas únicamente en lo que ves. Tienes que considerar las ramificaciones espirituales de cada elección. Ya no puedes definir el éxito solo por estándares humanos. Tienes que evaluar tu vida desde una perspectiva eterna. Cuando entiendes que el sufrimiento actual es parte de un conflicto cósmico que comenzó antes de que existieras, tu relación con el dolor cambia completamente. Ya no es algo aleatorio o sin sentido. Es parte de una batalla más grande entre fuerzas que han estado en guerra durante eones. Tu resistencia al mal, tu fidelidad en medio del dolor, tu esperanza en la oscuridad. Todo esto contribuye a una victoria que trasciende tu experiencia personal. A diferencia de las criaturas que vinieron antes, nosotros tenemos el privilegio único de participar conscientemente en el plan de Dios. Los ángeles obedecen por naturaleza. Nosotros,
podemos elegir obedecer por amor. Esta elección consciente es lo que hace que nuestra participación sea tan valiosa en el gran esquema cósmico. Cada acto de obediencia voluntaria es una victoria contra las fuerzas que se rebelaron precisamente porque no querían someterse. Si estas teorías son correctas, y hay evidencia bíblica substancial de que lo son, entonces estamos viviendo en un momento único de la historia universal. Somos la generación que está participando en la fase final de un conflicto que comenzó antes de que existieran los mundos. Esto le da una urgencia especial a todo lo que hacemos. No tenemos el lujo de vivir vidas mediocres cuando estamos participando en eventos de significado cósmico. Cuando Cristo se encarnó, no solo estaba viniendo a salvar a la humanidad, estaba viniendo a completar un plan que había sido interrumpido por rebeliones anteriores. Su vida, muerte y resurrección no fueron solo eventos locales en un pequeño planeta. Fueron eventos cósmicos que reverberaron a través de todas las dimensiones de la realidad. Los ángeles que no cayeron lo adoraron en su nacimiento, porque sabían que finalmente estaba llegando la respuesta definitiva a las rebeliones que habían presenciado durante milenios. Efesios nos dice que a través de la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios sería dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto significa que nosotros, la Iglesia, somos el instrumento que Dios está usando para enseñar lecciones a seres espirituales que han existido mucho más tiempo que nosotros. Nuestra fidelidad, nuestro amor, nuestra unidad, todo esto está siendo observado por audiencias celestiales que están aprendiendo sobre la naturaleza de Dios a través de nosotros. Cuando entiendes que eres un representante de Dios, no solo ante otros humanos, sino ante seres espirituales que han estado observando este conflicto cósmico durante eras, tu comportamiento adquiere una dimensión completamente nueva. Ya no se trata solo de ser un buen ejemplo para tus vecinos. Se trata de demostrar ante principados y potestades que los planes de Dios pueden funcionar, que la creación libre puede elegir el bien, que el amor puede triunfar sobre la rebelión. Cada acto de fidelidad, cada decisión de obedecer a Dios, cada momento de adoración genuina está contribuyendo a la construcción de una realidad futura que será cualitativamente diferente a todo lo que ha existido antes. Los cielos nuevos y la tierra nueva que se prometen no serán simplemente una versión mejorada de lo que conocemos. Serán una realidad completamente nueva, construida sobre el fundamento de victorias espirituales que estamos obteniendo ahora mismo. Estas revelaciones no son para bebés espirituales, son para aquellos que están listos para manejar verdades que pueden cambiar fundamentalmente su comprensión de la realidad. Si has llegado hasta aquí en este mensaje, es porque Dios está llamándote a un nivel más profundo de madurez espiritual. Te está invitando a ver más allá de la superficie, a entender más allá de lo obvio, a participar más allá de lo cómodo. Cuando comprendes las dimensiones cósmicas del plan de Dios, tu adoración se transforma radicalmente. Ya no estás solo agradeciendo a Dios por bendiciones personales. Estás celebrando victorias cósmicas, participando en triunfos universales, adorando junto con seres que han estado esperando estos momentos durante milenios. Tu alabanza se convierte en parte de una sinfonía cósmica que ha estado sonando desde antes de la fundación del mundo y que continuará hasta que todo enemigo sea puesto bajo los pies de Cristo. Esto es solo el comienzo. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Hay misterios aún más profundos, esperando ser revelados a aquellos que están hambrientos de conocer más sobre los caminos de Dios. Daniel fue told que ciertas revelaciones estaban selladas hasta el tiempo del fin. Podría ser que estamos viviendo en un tiempo donde algunos de estos sellos están siendo abiertos. Podría ser que Dios está revelando misterios antiguos a una generación que está preparada para manejarlos.
Cuando entiendes que tu vida es parte de una historia que comenzó antes de los mundos y continuará más allá de ellos, tu perspectiva sobre el legado cambia completamente. No se trata solo de lo que dejas a tus hijos o nietos. Se trata de cómo tu fidelidad contribuye a una historia cósmica que será contada durante la eternidad. Se trata de cómo tu obediencia añade otra victoria a un conflicto que ha estado desarrollándose durante eras. Si este mensaje ha encendido algo en tu corazón, no permitas que se apague. Busca más, estudia más profundamente. Ora por revelación. Pide al Espíritu Santo que te guíe a verdades aún más profundas. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Dios tiene más misterios que revelarte, más profundidades que mostrarte, más dimensiones de su plan que compartir contigo. Pero solo se revelan a aquellos que buscan con todo su corazón. Ahora tienes una decisión que hacer. Puedes tratar este conocimiento como información interesante y continuar viviendo como antes. O puedes permitir que estas revelaciones transformen fundamentalmente tu comprensión de quién eres, por qué estás aquí y cuál es tu propósito en el gran esquema de las cosas. La elección es tuya, pero recuerda, con gran revelación viene gran responsabilidad. Si sientes que Dios te está llamando a niveles más profundos de comprensión y participación en su plan cósmico, no ignores ese llamado. Responde con todo tu corazón. El mismo Dios que restauró mundos destruidos quiere restaurar cualquier área de tu vida que necesite renovación. El mismo poder que habló luz sobre tinieblas cósmicas puede hablar propósito sobre tu confusión. La historia continúa y tienes un papel que desempeñar. La pregunta es, ¿estarás listo para representarlo? Si este mensaje tocó algo profundo en tu espíritu, no te quedes callado. Comparte esta revelación con otros que puedan estar listos para estas verdades. Comenta qué parte te impactó más y no olvides suscribirte porque hay mucho más que explorar juntos. Recuerda, no estás aquí por accidente. Eres parte de un plan que existía antes de que los mundos fueran formados. Vive a la altura de esa realidad. Que Dios te bendiga, te fortalezca y te revele aún más de sus misterios mientras continúas buscándolo con todo tu corazón. Los cielos aún están hablando y Dios aún está escribiendo su historia a través de vidas dispuestas como la tuya. Los cielos aún están hablando y Dios aún está escribiendo su historia a través de vidas dispuestas como la tuya. Pero hay algo más que necesitas entender. Algo que cambiará para siempre la forma en que ves cada día de tu vida, cada decisión que tomas, cada momento que respiras. Porque lo que acabas de escuchar no es solo información espiritual. Es una invitación a una realidad que trasciende todo lo que conoces sobre propósito y destino. ¿Alguna vez te has preguntado por qué naciste exactamente en este momento de la historia? ¿Por qué no hace 1000 años o dentro de 1000 años? La respuesta te dejará sin aliento. Dios no solo ordenó tu existencia en este universo específico, sino que cronometró tu llegada con precisión quirúrgica para este momento exacto de su plan cósmico. Estamos viviendo en lo que los teólogos llaman los últimos días. No necesariamente el fin del mundo, sino el clímax de una era profética. Eres parte de la generación que está presenciando el cumplimiento de profecías que fueron escritas hace milenios. Piénsalo por un momento. De todos los períodos en la historia humana donde podrías haber vivido, desde Adán hasta el final de los tiempos, Dios te colocó precisamente aquí y ahora
cuando su plan está alcanzando un punto de culminación sin precedentes. No es coincidencia que vivas en la era de mayor avance tecnológico, cuando el Evangelio puede ser predicado hasta lo último de la tierra en tiempo real. No es casualidad que estés aquí cuando Israel es una nación otra vez después de casi 2000 años. No es accidente que seas testigo de señales en los cielos, cambios en la tierra y un despertar espiritual global como nunca antes se había visto. Eres un actor principal en el acto final de una obra que comenzó antes de la fundación del mundo. Tu papel no fue asignado al azar, fue diseñado específicamente para tu personalidad, tus dones, tus circunstancias y tu momento histórico único. Cada generación ha tenido su propósito, pero la tuya tiene el privilegio y la responsabilidad de estar presente cuando los misterios de las edades finalmente se revelan. Pero tu propósito va más allá de simplemente estar presente. Tienes un papel activo en lo que la Escritura llama la restauración de todas las cosas. Escúchame cuidadosamente. Cada acto de obediencia que realizas, cada momento de fidelidad que manifiestas, cada decisión de alinearte con los propósitos de Dios, todo esto está literalmente restaurando orden cósmico que fue perdido en la rebelión original. Esto no es una metáfora, es una realidad espiritual tan concreta como las leyes de la física. Cuando perdonas a alguien que te ha herido profundamente, no solo estás sanando una relación humana, estás restaurando patrones de reconciliación que reverberan a través de dimensiones espirituales. Estás demostrando ante principados y potestades que el poder del amor divino es más fuerte que cualquier ofensa. Cuando proclamas verdad en medio de una cultura de mentiras, no solo estás siendo valiente, estás devolviendo autoridad legítima a lugares donde la oscuridad había establecido fortalezas ilegales. Cada palabra de verdad que hablas es como una espada de luz cortando a través de tinieblas milenarias. Cuando amas incondicionalmente a alguien que no lo merece, estás demostrando ante todo el universo que el carácter de Dios es inquebrantable, sin importar cuánta oposición enfrente. ¿Entiendes la magnitud de esto? No estás simplemente viviendo tu vida personal. Estás ejecutando un mandato cósmico que está deshaciendo milenios de daño y estableciendo fundamentos para una nueva creación. Cada día que vives en propósito divino, cada momento que eliges la fe sobre el miedo, cada vez que bendices en lugar de maldecir, estás acelerando el momento cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Tu obediencia personal tiene ramificaciones universales. Tu fidelidad individual contribuye a la victoria cósmica. Tu vida aparentemente ordinaria está participando en la transformación de toda la realidad conocida. Cuando oras por tu familia, estás liberando poder que puede cambiar generaciones. Cuando ayunas por tu nación, estás invocando intervención divina que puede alterar el curso de la historia. Cuando adoras en espíritu y en verdad, estás participando en la actividad principal del universo eterno. Pero aquí viene una revelación que podría sacudir todo lo que pensabas sobre ti mismo. Tú no eres solo un ser humano que tiene experiencias espirituales ocasionales. Eres un ser espiritual eterno que está teniendo una experiencia humana temporal para cumplir una misión específica en este plano de existencia. Tu verdadera identidad está enraizada en los cielos. Tu ciudadanía primaria es cósmica. Tu propósito trasciende las limitaciones de este mundo material. Antes de que nacieras en la tierra, existías en los lugares celestiales, no como una idea en la mente de Dios, sino como una realidad espiritual consciente. Participaste en consejos divinos, fuiste parte de la planificación de tu propia misión terrenal. La Escritura dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Esto no es solo un concepto teológico abstracto,
Es una declaración sobre tu historia preterrenal y tu identidad eterna. Viniste a la tierra no como un extraño, sino como un agente enviado, no como víctima de circunstancias, sino como un representante autorizado del reino más poderoso que jamás haya existido. Llevas dentro de ti la misma autoridad que resucitó a Cristo de los muertos, la misma autoridad que habló mundos a la existencia, la misma autoridad que mantuvo a Daniel seguro en el foso de los leones y preservó a los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Esa autoridad no es teórica, es práctica, es real y está esperando que la reconozcas y la actives. Pero hay más. Tu misión terrenal es solo una fase de tu existencia eterna. Después de que tu asignación aquí se complete, regresarás a dimensiones de gloria que están más allá de la comprensión humana actual. No regresarás como el mismo ser que partió. Regresarás transformado por tu experiencia terrestre, enriquecido por las victorias que hayas ganado, maduro en formas que solo la experiencia en este campo de batalla cósmico puede producir. El cielo no es tu destino final, es tu hogar al cual estás regresando. Y cuando regreses, traerás contigo los trofeos de tu fidelidad terrestre. Ahora, necesitas entender que hay niveles de revelación que Dios quiere compartir contigo. Lo que has escuchado hasta ahora es solo el primer nivel. Dios opera en capas de revelación. Él no revela todo de una vez, porque la mente humana no podría procesarlo. Pero a medida que maduras espiritualmente, Él continúa desplegando verdades más profundas, misterios más grandes, realidades más asombrosas. El primer nivel es reconocer que tienes un propósito. El segundo nivel es entender que ese propósito es cósmico. El tercer nivel es descubrir tu identidad multidimensional. Pero hay niveles más allá de estos que trascienden lo que puedo comunicarte con palabras humanas. Hay revelaciones sobre la naturaleza del tiempo que cambiarían tu perspectiva sobre cada momento. Hay revelaciones sobre la estructura de la realidad que te mostrarían por qué la fe puede literalmente mover montañas. Hay revelaciones sobre tu autoridad espiritual que te empoderarían para transformar regiones enteras. Pero estas revelaciones más profundas solo vienen a aquellos que demuestran fidelidad con las revelaciones que ya han recibido. Dios no está jugando a las escondidas contigo. No está reteniendo revelación por capricho. Está protegiendo tanto a ti como al universo de poderes que serían destructivos en manos inmaduras. Cada nivel de revelación viene con un nivel correspondiente de responsabilidad. Cada nuevo entendimiento requiere un nuevo nivel de carácter para manejarlo apropiadamente. Por eso es crucial que no trates este conocimiento a la ligera. Que no lo consumas como entretenimiento espiritual, que lo recibas como la revelación transformadora de vida que realmente es. Primero, debes reconocer que ya la posees. No necesitas buscarla, ganarla o calificar para ella. Ya es tuya por derecho de nacimiento espiritual. El problema no es la ausencia de autoridad, es la falta de reconocimiento de la autoridad que ya tienes. Segundo, debes alinearte conscientemente con los protocolos del reino. Esto significa vivir no según las leyes de este mundo caído, sino según los principios del reino que representas. Cada vez que eliges perdón sobre venganza, fe sobre miedo, amor sobre odio, estás activando protocolos celestiales. Tercero, debes ejercitar esta autoridad a través de actos de fe deliberados. Cada vez que declaras la palabra de Dios sobre una situación imposible, estás activando poder cósmico. Cada vez que oras según la voluntad divina, estás movilizando recursos celestiales que pueden cambiar cualquier circunstancia. Y cuarto, debes mantener tu perspectiva eterna. Los problemas temporales no pueden definirte cuando entiendes que tu vida se extiende mucho más allá de los confines de este planeta. Pero tu llamado no se detiene en tu vida personal. Dios te está llamando a ser parte de la transformación de naciones.
Estamos en un momento de la historia cuando Dios está levantando una generación que no se conformará con iglesias cómodas y vidas cristianas promedio. Una generación que entenderá que fueron llamados a transformar sistemas, influenciar culturas y cambiar el rumbo de civilizaciones enteras. Tu nación necesita lo que llevas dentro de ti. Tu ciudad necesita la autoridad que reside en tu espíritu. Tu generación está esperando que alguien se levante con la revelación completa de quiénes somos en Cristo y qué poder tenemos disponible. No fuiste llamado a ser un cristiano secreto que vive una vida espiritual privada mientras el mundo se desmorona a tu alrededor. Fuiste llamado a ser sal de la tierra y luz del mundo. Fuiste llamado a ser la respuesta de Dios a los problemas de tu época. Cuando entiendes tu verdadera identidad y autoridad, no puedes quedarte callado ante la injusticia. No puedes ser pasivo ante la corrupción. No puedes ser indiferente ante el sufrimiento. Te conviertes en un agente de cambio cósmico que opera en la tierra con la autoridad del cielo. No vivas como un huérfano cósmico que no conoce su herencia. Vive como el heredero universal que eres. No reacciones a las circunstancias como víctima de fuerzas que están fuera de tu control. Responde como alguien que tiene acceso a poder que trasciende toda fuerza terrenal. No te conformes con una vida ordinaria cuando fuiste diseñado para existencia extraordinaria. El universo está esperando a que tomes tu lugar. Los cielos están expectantes. La historia está siendo escrita y tu capítulo puede ser el que cambie el curso de toda la narrativa. La pregunta ya no es si tienes un propósito cósmico. La pregunta es, ¿cuándo vas a comenzar a vivirlo plenamente? Tu momento es ahora. Tu tiempo es este. Tu destino está esperando. Los cielos están hablando. ¿Estás escuchando? La historia está siendo escrita. ¿Estás participando? El reino está avanzando. ¿Estás marchando? Tu momento cósmico ha llegado. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasó realmente después del diluvio? La mayoría conoce la historia de Noé y el arca, pero lo que sucedió después es 1000 veces más sorprendente. Hoy te revelaré los secretos mejor guardados de la humanidad post-diluviana, esos episodios que cambiaron para siempre el curso de la historia humana. Prepárate porque lo que estás a punto de descubrir destroza todo lo que creías saber sobre los orígenes de la civilización. Visualiza este momento. Abres los ojos y eres uno de los últimos 8 humanos sobre la faz de la Tierra. Todo lo que existía antes se ha convertido en silencio y lodo, sin ciudades, sin caminos, sin rastros de civilización. Solo el eco del juicio divino resonando en un planeta reiniciado. Esta es la realidad que enfrentaron Noé y su familia cuando las aguas finalmente retrocedieron. Pero aquí viene lo fascinante. Su primera reacción no fue construir refugios ni buscar comida. Su primera acción fue construir un altar y ofrecer sacrificios. Lo que sucedió en ese altar cambió las reglas del juego para siempre. Dios percibió el aroma del sacrificio y tomó una decisión que determinaría el futuro de toda la humanidad. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Captas la magnitud de esta promesa? Después de borrar por completo a la humanidad anterior, Dios decide establecer un nuevo tipo de relación con los sobrevivientes. No era solo perdón, era una renovación total del contrato entre el cielo y la tierra. Aquí viene la parte que nadie te dice. Las primeras palabras que Dios pronunció en el mundo postdiluvio fueron: «Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra». Pero esta vez, estas palabras llevaban un peso completamente diferente. No era simplemente una repetición de lo que le había dicho a Adán. Era una segunda oportunidad para la humanidad, pero ahora con la experiencia del juicio grabada en su memoria genética. Noé y sus hijos conocían el precio de la desobediencia, y con ese conocimiento debían reconstruir el mundo. Si crees que el arco iris es solo un fenómeno meteorológico bonito,
Estás completamente equivocado. El arco iris es la primera señal contractual visible entre Dios y la humanidad en la historia registrada. En el hebreo original, la palabra para arco es la misma que se usa para arco de guerra. Dios estaba literalmente colgando su arma en el cielo, declarando una tregua eterna con la humanidad. Era como si el guerrero celestial dijera: mi arco ya no apunta hacia la tierra, sino hacia el cielo. Pero aquí está el detalle increíble. Este pacto no dependía de la conducta humana. No era condicional. Era unilateral, basado únicamente en la decisión soberana de Dios. Incluso sabiendo que el corazón humano seguiría siendo malvado, decidió comprometerse con la preservación de la vida. Estableceré mi pacto con vosotros. Nunca más será exterminada toda carne con aguas de diluvio. Esta declaración transformó el cielo de ser un símbolo de juicio a convertirse en un lienzo de esperanza. Cada vez que vemos un arco iris, estamos contemplando la firma de Dios en un contrato eterno. No es decoración celestial, es documentación divina. Después del diluvio, algo cambió radicalmente en la relación entre los seres humanos y los animales. Por primera vez en la historia, Dios introdujo el miedo instintivo de los animales hacia los humanos. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Esta no fue una maldición, sino una medida de protección. En el mundo post-diluvio, donde la supervivencia sería más difícil, este miedo instintivo evitaría que los humanos fueran constantemente atacados por bestias salvajes. Aquí viene algo que cambió para siempre la alimentación humana. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Por primera vez en la historia, los humanos recibieron permiso divino para comer carne. Antes del diluvio, la humanidad era vegetariana. Ahora, ante un ecosistema devastado y recursos limitados, Dios amplió las opciones alimenticias, pero no sin restricciones. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Esta prohibición estableció un principio eterno. La vida es sagrada y pertenece a Dios. La sangre, como símbolo de la vida, debía ser tratada con reverencia. Esta regla preparó el terreno para algo aún más importante: la introducción de la pena capital. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Cuando crees que la historia no puede volverse más intensa, aparece el primer escándalo de la nueva era. Noé, el hombre justo que construyó el arca, protagoniza una caída que revela que el corazón humano no había cambiado. Noé plantó una viña, hizo vino y se embriagó hasta quedar desnudo en su tienda. El predicador de justicia, el hombre que había caminado con Dios, ahora yacía vulnerable y expuesto. Esta imagen es brutalmente honesta. Incluso los más justos pueden caer. La reacción de sus hijos reveló sus corazones. Cam vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos con burla. Pero Sem y Jafet tomaron una túnica, caminaron hacia atrás y cubrieron a su padre sin mirarlo. El contraste es devastador. Mientras unos se exponen, otros cubren. Mientras unos se burlan, otros restauran. Esta diferencia determinaría el destino de naciones enteras. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora.
ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Cuando Noé despertó y entendió lo sucedido, pronunció una maldición sobre Canaán, hijo de Cam. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Esta maldición profética se cumpliría generaciones después, cuando los cananeos se convirtieran en enemigos del pueblo de Dios. Lo que comenzó con 3 hombres se transformaría en la diversidad cultural y étnica de todo el mundo conocido. Génesis capítulo 10 nos presenta la Tabla de las Naciones, el primer mapa etnográfico de la historia. Jafet se convirtió en el padre de los pueblos del norte, poblando regiones que más tarde conoceríamos como Europa y partes de Asia. Su nombre significa ampliar, y exactamente eso sucedió. Dios amplió su territorio. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Cam se convirtió en el padre de los pueblos que habitaron África y partes del Medio Oriente. De él descendieron los egipcios, cananeos, cusitas y otras civilizaciones poderosas. Sem fue el linaje escogido, del cual descendieron los hebreos, arameos y muchos pueblos del cercano Oriente. Su nombre significa nombre o renombre, y no por casualidad. Dios eligió este linaje para transmitir su revelación. Aquí está el detalle fascinante. Dios quería diversidad, pero no caos. Permitió múltiples culturas e idiomas, pero todas con un origen común. La dispersión no fue castigo, sino parte del plan original de llenar la tierra. Cuando parecía que la humanidad había aprendido la lección, sucedió algo que demostró que la arrogancia humana no tiene límites. En las llanuras de Sinar, los descendientes de Noé decidieron construir algo que desafiaría al mismo cielo. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Esta declaración revela el verdadero corazón del proyecto. No era arquitectura, era arrogancia. No buscaban alcanzar a Dios, sino reemplazarlo. Pero había otro motivo: para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Estaban deliberadamente desobedeciendo el mandato divino de llenar la tierra. Querían unidad, pero una unidad sin Dios. Dios no destruyó la torre con fuego ni terremotos. Su intervención fue más sutil, pero infinitamente más poderosa. Confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. En un instante, lo que parecía invencible se volvió imposible. Sin comunicación, no había proyecto. Sin entendimiento, no había torre. La confusión de lenguas fue un acto de misericordia que evitó que la humanidad se destruyera en su orgullo. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Lo que los hombres querían evitar se cumplió por intervención divina. La diversidad lingüística y cultural del mundo nació de este momento. Después de la confusión de Babel, cuando parecía que Dios había terminado con la humanidad como proyecto colectivo, sucedió algo extraordinario. En una ciudad pagana llamada Ur de los Caldeos, Dios encontró a un hombre dispuesto a escuchar. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Esta orden a Abraham fue revolucionaria. No le dijo a dónde ir exactamente, solo le pidió que confiara y caminara. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí está el contraste directo con Babel. Mientras aquellos hombres querían hacerse un nombre, Dios le dice a Abraham que él le dará un nombre grande.
Pero la promesa no terminaba en él. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es el corazón del plan divino, usar a uno para bendecir a todos. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Estas palabras simples encierran un poder extraordinario. Abraham no esperó confirmaciones humanas ni garantías visibles. Simplemente fue, obedeció, caminó. Incluso Abraham, el padre de la fe, cometió errores que casi destruyen la promesa. Cuando llegó hambre a Canaán, en lugar de consultar a Dios, decidió bajar a Egipto por su cuenta. Temiendo que lo mataran por causa de Sara, su hermosa esposa, Abraham le pidió que dijera que era su hermana. Técnicamente no era mentira, Sara era su media hermana, pero era una verdad dicha para engañar. Sara fue llevada al palacio de Faraón, y Abraham recibió riquezas a cambio, pero Dios intervino enviando plagas sobre la casa de Faraón. El rey pagano terminó confrontando al patriarca. ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Abraham salió de Egipto humillado, pero no destruido. Regresó a Canaán con más riquezas materiales, pero sobre todo con una lección grabada en el alma. La fe no es solo para los días de promesa, sino también para los días de hambre. De vuelta en Canaán, Abraham enfrentó un nuevo desafío. Su sobrino Lot, que había viajado con él desde Ur, ahora tenía también riquezas y rebaños. La tierra no podía sostener a ambos. En lugar de imponer su autoridad como el mayor, Abraham le dio a Lot la primera elección. ¿No está toda la tierra delante de ti? Sepárate ahora de mí. Esta actitud revela un corazón que no está atado a la geografía, sino a la promesa de Dios. Lot eligió con los ojos, no con el corazón. Vio la llanura del Jordán, fértil y bien regada como el huerto de Jehová, y se dirigió hacia Sodoma. Su decisión fue comercialmente inteligente, pero espiritualmente peligrosa. Inmediatamente después de la separación, Dios le habló a Abraham. Toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. El acto de generosidad no fue pérdida, sino semilla para promesas mayores. Cuando menos lo esperaba, Abraham se vio forzado a convertirse en guerrero. Una alianza de reyes había capturado a Lot durante una guerra, y Abraham no dudó en actuar. Con 318 siervos entrenados, Abraham persiguió a los reyes victoriosos, los atacó de noche y recuperó no solo a Lot, sino a todos los cautivos y bienes. Su estrategia fue perfecta, su ejecución impecable. Al regresar de la batalla, Abraham fue recibido por una figura enigmática, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este personaje, sin genealogía registrada, ofreció pan y vino a Abraham. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Melquisedec bendijo a Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y Abraham, reconociendo la autoridad espiritual de este sacerdote rey, le dio el diezmo de todo. Este encuentro prefigura el sacerdocio eterno de Cristo, quien es sacerdote según el orden de Melquisedec. A pesar de todas las promesas, Abraham seguía sin hijos. Su angustia era real. Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Dios llevó a Abraham fuera de su tienda y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Abraham, ya de edad avanzada, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Para confirmar la promesa, Dios ordenó a Abraham preparar un sacrificio: una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino.
Abraham partió los animales por la mitad, como era costumbre en los pactos de sangre. Cuando el sol se puso, Abraham cayó en un sueño profundo. En la oscuridad apareció un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Solo Dios pasó entre los animales, indicando que el cumplimiento del pacto dependía únicamente de él. 10 años después del pacto, Sara seguía sin concebir. La promesa parecía imposible y Sara tomó una decisión que cambiaría todo.